Bienvenidos, gracias por estar aquí. Recuerda suscribirte a nuestro canal. En esta oportunidad vamos a ver las calles de Holguín para ver un poco la situación en la que se encuentran muchas de sus estructuras y las infraestructuras que se encuentran en peligro de derrumbe. En las calles de Holguín, los carteles de peligro de derrumbe son más que simples advertencias, más bien atestiguan contra la negligencia y la falta de acción de las autoridades. Ni instituciones estatales ni viviendas particulares escapan de la falta de mantenimiento. Esto mientras la población permanece sumida en un estilo de vida que alerta permanentemente. Bajo condiciones de anonimato, un trabajador de la Casa de la Cultura, Manuel Diositeo Aguilera, de la ciudad de Holguín, reveló: las vigas del teatro están dobladas con peligro de derrumbe. Brigada tras brigada pasa por aquí cobrando millonadas por trabajos insatisfactorios. Parece un ciclo sin fin de mala gestión y malversación de fondos. La Casa de la Cultura, ubicada en el corazón de la ciudad, es un símbolo visible de los problemas de infraestructuras que aquejan a Holguín. En la calle Maceo, cerca de la Loma de la Cruz, un cartel de peligro de derrumbe sobre el logo de Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba solo alerta sobre los riesgos que existen. Para muchos es más que una advertencia física, también es símbolo de la ineficiencia y la burocracia que prevalece incluso en organizaciones juveniles. Esa tapia en cualquier momento se derrumba y le cae encima a cualquiera que está caminando por la acera en ese momento. Es un peligro, deberían demolerla. Así dijo Esteban Telles Acosta, un joven que pasaba por el lugar. Muchas esquinas de la ciudad de Holguín cuentan con una historia de deterioro y abandono en la intersección de la calle Libertad y Garayalde. Por ejemplo, una antigua bodega se encuentra al borde del colapso, lo que obliga a los transeúntes a caminar por el medio de la calle para evitar el peligro. Armando Gutiérrez López, un vecino afectado, lamenta la falta de acción. Hemos planeado estos recursos con el delegado y hemos escrito cartas al gobierno, pero no han hecho nada. Los casos se multiplican por toda la ciudad. En Cervantes, entre Arias y Agramonte, una construcción con alertas de derrumbes en sus paredes se ha convertido en un lienzo para expresiones de amor y desamor. A pesar que los mensajes visibles y las múltiples quejas de los residentes, las autoridades locales han ignorado las peticiones de demolición y reparación. Es un reflejo de cómo la negligencia afecta no solo nuestras vidas, sino también nuestra identidad como comunidad, comentó Gladys Martínez Pérez, una holguinera que habitualmente pasa por el lugar. En 2018, la fachada de una casa en la calle de Aguilera entre Mártires y Máximo Gómez colapsó repentinamente. La estructura, cubierta rudimentariamente con cartón, da una idea de falta de inversión en la ciudad. Es una casa con una fachada fea que desluce la ciudad. Entre este gobierno no tiene sentido de pertenencia, dice Catiusca Ramos Peña, una joven holguinera. El año 2020 marcó el tricentenario de Holguín, una fecha en la que en lugar de celebrarse con mejores y significativas infraestructuras, fue utilizada como un escaparate para una imagen falsa de progreso. Durante las celebraciones, según declaraciones de Ricardo Suárez Martínez, presidente de la Asamblea Municipal, a medios oficiales, se realizaron más de 170 acciones constructivas en parques. Sin embargo, los recursos se destinaron a proyectos cosméticos mientras los problemas estructurales eran ignorados. El gobierno solo dio retoques para su propaganda mientras la ciudad se desmorona literalmente, comenta el holguinero Daniel Sánchez Hernández. En la provincia, numerosos derrumbes han sacudido diversas localidades durante los últimos años. Estos eventos, marcados por la falta de atención y la mala calidad en la construcción, han hecho en peligro la vida de bienes y han generado preocupaciones entre los residentes locales. Ocurrió el 6 de enero también un nuevo derrumbe en Banes, en la bodega de La Viajera, ubicada en la avenida de Cárdenas. Esta mañana la cubierta del techo colapsó y cayó. El más reciente de los incidentes ocurrió el 20 de mayo de 2024, cuando un muro colapsó sobre una veintena de autos destinados a la venta. Hay que centrar el trabajo real y dejar de echarle la culpa al bloqueo del imperio. En esta ocasión vamos a escuchar también esta directa que nos dice unas grandes realidades. Escuchemos con atención. Ya veo que están existiendo inconvenientes con la comunicación. Así que me imagino ustedes lo que podrá significar esto. Les estaba diciendo que acaba de detener en Cuba al maestro masón Ángel Santiesteban, un escritor, un narrador, premio Casa de las Américas y con otros importantes premios literarios nacionales e internacionales, guionista de películas de reconocido prestigio nacional e internacional y además
de la película Plantados, que es una de las películas que va a quedar en la historia del cine cubano, porque narra con la pasión, con la verosimilitud y con el poder de la verdad todo el sufrimiento de nuestros presos políticos. En el día de ayer los masones cubanos hicieron una protesta pasiva. Es un hecho realmente histórico. Los masones cubanos fueron al gran templo masónico, donde están las oficinas del gran maestro, y a protestar porque ese es un gran maestro que ha sido rechazado por los masones en Cuba, porque se le ha imputado haberse apropiado y manejar con poca pulcritud los bienes y los recursos de la masonería. Y además se le acusa ser uno de los pilares que tiene el régimen dentro de la masonería, minando realmente lo que es los valores y la compartimentación, la secretividad, la unidad, y tratando lógicamente de desvirtuar la función de la masonería en la sociedad. Para eso, asegurar el Estado, el gobierno, se acusa que tiene ahí el actual gran maestro. Y por tanto los maestros masones rechazan la permanencia en el cargo de gran maestro a este gran maestro que está en la actualidad. Pero esta persona no ha querido abandonar el puesto, a pesar de que ese alto cargo lo ocupa violándose los estatutos. Alto dignatario de la masonería cubana debe ser el producto de la voluntad de los masones. Y ese primer principio, lógicamente, se viola. Pero la seguridad del Estado, valiéndose de la institucionalidad, a través del Ministerio de Justicia y amparado en la ley del gobierno que regula las asociaciones, registro de asociaciones, pues se ha valido de alguna traquimaña legal para tratar de imponer al gran maestro en el cargo, de mantenerlo en el cargo, en contra de la voluntad de los masones. Y los masones pues no estuvieron de acuerdo y fueron entonces a la Gran Logia, después de muchas gestiones, pues fueron en persona a la Gran Logia a protestar y a exigirles allí al gran maestro que tenía que renunciar, abandonar el puesto. Fueron más de 200 masones a esa manifestación. Entre esos masones que fueron, pues fue lógicamente el maestro Ángel Santiesteban, que como les dije, no solamente es un escritor importante, reconocido internacionalmente, no solamente es además un guionista de cine reconocido también internacionalmente, sino que además es un maestro masón con una de las más altas jerarquías en la masonería cubana. Y por cierto, es un opositor al régimen, hasta tal punto que estuvo preso, perseguido político. Y da la casualidad que hoy han detenido la seguridad del Estado a Ángel Santiesteban, que había ido allí como espectador, es decir, no tuvo una participación activa en ninguna de las manifestaciones que se sucedieron. Él fue allí acompañado de su esposa, la periodista Camila Acosta, una periodista también muy reconocida y una escritora, investigadora incluso sobre la masonería cubana, y que ha escrito un libro muy respetado, muy respetable y de calibre de trascendencia histórica. Y entonces pues han detenido a Ángel Santiesteban. He tratado de que se me haga saber de una u otra manera
en qué circunstancias detuvieron a Ángel Santiesteban. Porque en la forma en que hayan detenido a Ángel Santiesteban, nos podemos dar cuenta si se trata de una detención ilegal o si se trata, en definitiva, de otra detención ilegal de las que acostumbra el régimen comunista de Cuba, que no respeta ninguna manifestación ni las de ellos. Y pudiera darse el caso que pudiéramos embarcar técnicamente esta detención dentro de lo que pudiera ser un secuestro, lo que pudiera ser una violación de los derechos humanos, porque toda persona que vaya a ser detenido cuando no está en fragancia, pues entonces debe haber una orden de detención que cumplimente los requisitos formales que se exigen en los estándares jurídicos nacionales. Al detenido se le debe decir entonces cuáles son las razones de la detención. Se le debe dar la oportunidad para que llame a su familiar y llame al abogado para estar asesorado incluso por un abogado, porque siempre y cuando una persona está detenido, pues ya está siendo encausado, y a partir de que una persona está siendo encausado, está siendo detenido, está bajo las autoridades del Estado, pues esa persona tiene derecho a defenderse, y defenderse con la ayuda, lógicamente, de un profesional, de un perito. Tiene que saber también a dónde lo van a llevar y por qué razones lo van a llevar. Si esos requisitos si no se han dado, pues indudablemente estamos ante una detención ilegal. Y si además de eso no le dice a dónde lo van a llevar ni por qué lo detienen, pues entonces estaríamos en presencia de lo que es un secuestro por el Estado. Y todo eso es una violación de los derechos humanos, eso es una violación de los estatutos establecidos en el ¿cómo se llama? El Tratado de Roma. El Estatuto de Roma establece realmente que eso constituye un delito, un crimen internacional, de trascendencia internacional, un crimen que debe ser incluso juzgado, cae dentro de la categoría de los delitos que puede juzgar, de lo que es competencia, de lo que es jurisdicción, la Corte Penal Internacional. De modo que tenemos que analizar todas estas circunstancias y además, ¿por qué detienen a Ángel Santiesteban? Todas las personas que somos amigos de Ángel Santiesteban, todos los que conocemos a Ángel Santiesteban, todos los masones en Cuba saben que Ángel Santiesteban estaba allí simplemente como un masón más, con el derecho que le asiste a manifestarse pacíficamente y a exigir los derechos que le corresponden a él como masón, en virtud y teniendo en cuenta lo establecido en los estatutos de la masonería cubana, sin violar las leyes cubanas, sin violar la Constitución cubana. ¿Por qué entonces se detiene a Ángel Santiesteban? Yo en estos instantes, o hace unos instantes, recibí un mensaje de Camila Acosta, su compañera, y ella me dijo que ella no está detenida. Quise seguir hablando con ella, comunicándome con ella, pero no me fue posible.